Tengan todos un muy buen día. Sean todos muy bienvenidos. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a esta primera carta del apóstol Pablo al joven ministro, como cantamos. Hemos cantado la carta. Ahora vamos a leer el texto de esa carta que estamos estudiando. Vamos a leer los versos del 8 al 13. Voy a leer el verso 8 y todos lean con muy buena atención el verso 9 y así nos encontraremos en el verso 13. Estamos estudiando sobre las cualificaciones que Dios demanda para aquellos hombres que van a liderar en compañía de los pastores la iglesia de Jesucristo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas todos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Inclinen su rostro por un breve momento. Espíritu Santo, Dios con nosotros, fiel inspirador de la palabra, que dejaste exactamente en tu palabra lo que tú sabías que necesitaría tu pueblo mientras estuviera en esta tierra. Y dentro de todas estas regulaciones que nos has dado desde Génesis, ahora en el Nuevo Testamento nos estás hablando de las características, de la conducta que deben tener aquellos hombres que van a estar al frente de tu pueblo en temas tan delicados como el manejo de la economía y de manera muy especial el atender a los más pobres de tu pueblo, los diáconos. Espíritu Santo, sin ti el predicador no es más que lo que ya le has dicho, una vasija vacía. No hay nada en él, no hay conocimiento, sabiduría, entendimiento, no hay gracia y menos autoridad para hablar tu palabra. Los que escuchan igualmente. Pero, oh Espíritu Santo, Dios con nosotros, eres tú quien haces la obra en tu pueblo. Eres tú quien estás en nosotros. Fuiste tú quien diste estas palabras primero a Timoteo, a Pablo, y luego a Timoteo y a la iglesia de Éfeso del primer siglo. Tú querías que ellos no fallaran en el blanco. Tú querías que ellos no fallaran al elegir a sus líderes y que pusieran sus ojos en los que ya tú los habías puesto, que escogieran a la misma persona que tú habías escogido. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos fortalezcas, nos guíes y de manera especial que seas tú hablando y haciendo la obra en cada corazón. A ti nos encomendamos, en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Por favor, tomen sus asientos, mis amados hermanos. En favor de quienes nos visitan, por primera vez visitan esta iglesia, les compartimos que nos encontramos estudiando desde hace varios meses esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta de Pablo a Timoteo es una carta, en primer lugar, pastoral, pero es una carta llena de enseñanza teológica y eclesiológica para la iglesia del Señor. Y en ese orden de ideas nos encontramos estudiando el capítulo 3, donde podemos una vez más comprobar y estar convencidos de que su tema principal son las instrucciones dadas por el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, encargado de la iglesia de Éfeso. Ese es el tema principal de la carta.
Instrucciones apostólicas para un joven pastor. Ese es el tema principal. Y dentro de todas esas instrucciones que venimos estudiando, entonces nos encontramos estudiando una lista de requisitos. Pablo enlista unos requisitos, así como había enlistado en los versos capítulo 3 del 1 al 7 los requisitos del pastor, ahora está enlistando los requisitos para los diáconos. Para todos aquellos hombres que anhelaban el diaconado en la iglesia de Éfeso, era indispensable, innegociable que la iglesia primero los midiera con estos requisitos, comprobara esos requisitos, y si eran aprobados, pues entonces ejercieran el diaconado. Un oficio que, como hemos aprendido en los mensajes anteriores, está enmarcado en la misericordia. O sea, los diáconos son provistos por Dios directamente para su iglesia, para que se encarguen de manera principal de atender a los más pobres y necesitados de su iglesia. Esa es la función primordial de ellos. Un ministerio enmarcado en las obras de misericordia. Pero también Dios añade a esos hombres, como hemos aprendido, algo, otros dones. No todos tienen que estar enfocados en la misericordia, todos deben pasar por allí, todos deben entenderlo, pero Dios adorna a algunos con el don de la enseñanza. A otros los adorna con el don de la consejería. Hay diáconos, usados por el Espíritu Santo de manera maravillosa para aconsejar a hermanos. Otros son capacitados para discipular, hermanos. Son diáconos, no llegarán a ser pastores, es un misterio. Algunos de ellos van a ser pastores, pero algunos se quedan allí siendo maestros, incluso predican, enseñan, aconsejan. Ellos son la mano derecha de los pastores. Ellos son la extensión, como hemos aprendido, de la mente, el corazón y del pastor. Dios, por medio de ellos, hace aquellas cosas que el pastor sabe que debe hacer, que se deben hacer en la iglesia del Señor, pero que él no puede por tiempo. Él no puede por tiempo. Entonces Dios pone ese apoyo, pone esa cobertura de los diáconos en eso. Los diáconos, hemos aprendido también en las enseñanzas anteriores, representan a Cristo. Ellos son un reflejo de Cristo en cuanto al amor y la piedad para con los más pobres. Todo esto, hermanos, y mucho más nos enseña que a Dios le interesan los pobres de su congregación, que a Dios le interesan los pobres, que es una bendición. Muchos podríamos pensar, no, ojalá que no hubiera ni un pobre en la iglesia. No, nos perderíamos grandes bendiciones, porque los pobres son puestos dentro de la iglesia, como dijo el Señor Jesucristo. O no, a los pobres siempre los tendrán con vosotros y les podréis ayudar cada que queráis. O sea, son una gran bendición para yo mostrar mi piedad, misericordia, compasión, bondad y todas aquellas otras virtudes que nos identifican como ciudadanos del reino. Los pobres son una bendición dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son una gran bendición. Y esos hombres, los diáconos, tienen como meta identificarlos. Los diáconos son dotados de una sabiduría especial. Ellos tienen olfato para identificar: ese hermano está en necesidad, esa hermana está en necesidad. Incluso llegan algunos a decirme: pastor, yo creo que Julano o Julana están en una necesidad y es que le da pena decirme. Y me dicen: llámalo por favor, habla tú con él. Ellos saben, ellos tienen algo que Dios les da especial para identificar a esas personas. Ellos son dotados de una bondad especial, de una paciencia especial, de un amor especial, de una compasión especial hacia ellos. Y hemos visto que ante la dignidad del oficio es necesario que esos hombres cumplan con una serie de requisitos o cualificaciones. Ya sabemos la dignidad del oficio. Fueron escogidos por Dios, su oficio está enmarcado en la misericordia y ellos son el reflejo de la piedad y la bondad de Cristo para con los más pobres. En el mensaje anterior vimos los dos primeros requisitos personales que deben cumplir los diáconos. Primero vimos que ese hombre que anhela el oficio diaconal debe ser honesto, que básicamente significa que ese hombre inspira respeto de todos los que le rodean, tanto de fuera como de dentro de la iglesia. Dan testimonio de la honradez de ese hombre, dan testimonio de la honorabilidad de ese hombre. También vimos que ese hombre es sin doblez.
Y allí veíamos una palabra interesante del griego que es dilogos, o sea, no tiene dos lenguas, no habla dos idiomas, no tiene doble palabra. Lo que él le dice al pastor se lo dice al hermano, a la hermana. Él se sostiene en lo que dice. Ese hombre está realmente tan unido a la palabra de Dios que su sí se convierte en un sí y su no en un no. Es un hombre de una sola palabra. Hoy continuamos revisando esta lista de requisitos cuyo tema principal sigue siendo el mismo. Estamos estudiando una misma unidad de pensamiento y son las regulaciones dadas por el Señor Jesucristo para realizar el proceso de elección del segundo grupo de líderes para su iglesia, los diáconos. Y continuamos con el mismo título, el diaconado, un oficio bíblico pero ignorado. Nosotros estamos dentro de todo lo que tiene que ver con la iglesia contemporánea, este es nuestro tiempo también. Pero la mayoría de las iglesias ignoran este bendito oficio. Y ya he explicado que una de las razones es que los pastores de hoy en día y las pastoras de hoy en día no quieren que nadie los supervise ni les maneje la plática de la iglesia. Como ya les he enseñado, la iglesia bíblica, el pastor no toca un peso. El pastor no tiene nada que ver, solamente orar y supervisar que los diáconos hagan una correcta administración de la ofrenda de amor que ustedes dan todos los domingos al finalizar el culto. No quieren un cuerpo de diáconos, no quieren alguien que los vigile, no quieren alguien que los ayude en esa forma, no. Entonces ese título es muy diciente. El diaconado es un oficio bíblico, lo hemos visto hecho ya en Hechos 6. Hechos 6, allí está, allí surge el oficio, es necesario para la iglesia, pero es ignorado voluntariamente. La iglesia de Cristo no ignora, la iglesia de Cristo pone todo por obedecer. Veamos pues entonces el verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Hasta ahí la lectura. Pablo dice a Timoteo, los hermanos que te están diciendo que anhelan el diaconado, ellos no solo deben ser honestos y de una sola palabra, sino que en tercer lugar deben ser hombres sobrios. No pueden ser ebrios. No pueden ser dados a mucho vino. En el versículo 3, si nos retrocedemos un poco al verso 3, Pablo, refiriéndose a los pastores, había dicho, el pastor no debe ser dado al vino. No está prohibiendo, como expliqué en aquella ocasión, que un pastor se tome una copa de vino. No está prohibiendo eso. Está prohibiendo que el pastor sea un hombre, como lo dice la palabra, dado. Que se haga uno con la botella. Que se haga uno con la bebida. Que se haga uno con el licor. Ahora Pablo dice de los diáconos, no dado, y añade a mucho vino. Y da la impresión como que si estuviera diciendo al diácono, a diferencia del pastor, ese sí puede tomar vino. Pero no, que no sea en exageración, que no se extralimite. Leí un comentarista y decía, como hombre, quisiera decir que hubiera sido mucho mejor que el Espíritu Santo hubiera guiado a Pablo para decir, ni el pastor, ni el vino, ni el creyente toman vino, ni una copa, punto. Porque se hubiera evitado todo lo que se mueve detrás de esto, todas las controversias que ha creado esto, ¿cierto? Es lo que está explicando el comentarista en el cual me apoyé. Pero cuando nosotros revisamos ya el texto dentro de su contexto, en su contexto histórico me refiero, entonces nos damos cuenta que lejos de abrir una puerta para que un diácono sea un hombre ebrio, un hombre que caiga en excesos con la bebida, más bien cierra esa puerta. ¿Por qué? Porque en los tiempos del apóstol Pablo el uso del vino en los hogares, aún en los más pobres, era algo común.
por pobre que fuera la persona, así fuera ahí alrededor de su choza o algo, ahí tenía sus maticas, su viñedo, y él podía extraer su vino. Él podía extraer su vino, era una bebida común, lo que llamamos nosotros sobremesa o sobre las comidas, o para calmar la sed. Era un vino fermentado naturalmente, sin alcohol añadido. No tenía alcohol añadido. Pablo le dice incluso a Timoteo en Timoteo 5:23, esta primera carta: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya hemos dicho, como dije en la introducción, que Timoteo era un pastor muy especial, muy enfermito, muy miedoso y todo lo demás. Pero el punto acá es que Timoteo, al ser pastor y por cuidar la conciencia de las personas, había anulado completamente toda gota de vino. Y Pablo le dice: no, Timoteo, el agua es completamente contaminada. Usa el vino como un filtro, como un purificador. Échale un poco de vino. No era que iba a tomar solamente vino, ya no bebas agua, entonces no vuelva a tomar agua, entonces sería un borracho o moriría de sed, ¿cierto? Lo que estoy hablando acá es de la pureza de ese vino, que nada tenía que ver con los licores de hoy en día o alguna cosa así. Podía ser usado hasta de manera medicinal. Vean también Lucas 10:34, allí nos dice que era usado para desinfectar o curar heridas. Me quedó mal el texto entonces, si di ese. No, echándole aceite y vino, ahí está, claro que sí, ese es. Mire, allí se habla de aquel hombre acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Era usado, o sea, tenía muchos usos el vino de aquellos tiempos, por no ser un vino cargado de licor. Y Pablo está diciendo aquí a Timoteo que quienes desearan el diaconado, que es el punto, ni de ese vino que era de uso común y sin alcohol, podían beber mucho, porque terminarían de una u otra manera mostrando falta de templanza, de dominio propio, y de pronto cayendo, si se tomaba muchísimo, podía llegar también a causar alguna clase de embriaguez. O sea que si lo vemos en su contexto histórico, que es donde vemos nosotros acudir, Pablo le está diciendo a hombres de una cultura vinícola, que vivían vino absolutamente por todo antes de ser cristianos, antes de ser creyentes. Ahora que están en Cristo y que además de eso quieren servir a la iglesia de Cristo, ustedes no pueden beber vino. No pueden, tienen que dejar esa costumbre. Segunda a los Corintios 5:17, un texto conocidísimo: de modo que si alguno está en Cristo, ya no más chupe. O sea, una prueba de decir que usted está en Cristo es que usted ya no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si usted dice: es que necesito beber, usted simplemente está confirmando que usted es un mentiroso. En Cristo hay poder, completamente poder. Aquí muchos sufrimos de esa sed por el licor. Aquí muchos llegamos a emborracharnos, empezando por el pastor en su juventud. Pero cuando conocimos a Cristo y vinimos a Él en arrepentimiento y fe y suplicamos su favor, al pastor incluso en las navidades donde trabajaba le regalaban cantidad de licor, y más demoraban en dármela que yo ir a vaciarla por el baño. Y las personas me decían: pero al menos véndela. Yo le decía: no, es que si no me hace bien a mí, ¿qué bien le va a hacer a otra persona? Hay poder en Cristo, amado, si tienes problemas con el licor. Hay poder en Cristo si tienes problemas con la bebida. No la necesitas, es mentira del diablo. Y tú sabrás a quién vas a seguir, ¿cierto? Eres una nueva creación si estás en Cristo. Si estás en Cristo, hay poder en ti para odiar eso que hacías. Las cosas viejas pasaron, porque el hombre viejo fue crucificado en la cruz con todas sus pasiones y sus vicios, sus esclavitudes, y ahora todas son hechas nuevas. Ahora eres un hombre sobrio, no necesitas licor, y eso estaba diciendo Pablo allí.
Quienes alienaban el diaconado tenían que ser hombres, sí, sobrios, hombres templados, hombres que podían ver las botellas o aquellas vasijas grandes de barro y ver cómo servían, y ellos templados. Ya no lo necesito. Muchas gracias. Dame un vaso de agua. No debían ser dominados por el vino. Permítame decir algo acá. No es pecado que un hermano se tome una copa de vino con su esposa o su familia, o con un hermano igual de templado que él. No es pecado. Por cuestiones de conciencia, muchas veces no lo debemos hacer, que es muy diferente. Si el hermano no tiene la templanza y el dominio propio, 1. Y 2, si ese hermano nosotros sabemos que aún tiene problemas, que está saliendo de la bebida, yo por amor y por respeto a su conciencia, ni siquiera menciono la botellita de vino. Por amor y respeto a la conciencia del otro, no me lo tomo delante de él, ¿cierto? No me lo tomo. Que no tenga problemas con eso. Pero no es malo que usted en su casa con su esposa se tomen una copa de vino, en un asado bien rico o sobre una comida se tomen una copa de vino. Incluso ayuda mucho a la digestión, médicamente incluso lo recomiendan. Incluso para personas que no duermen, y tengan cuidado de lo que estoy diciendo, pero estoy hablando acá en este tema. Hay personas que incluso médicamente le recomiendan una copita de vino para irse a acostar. Entonces, lo malo no es una copa, lo malo es el exceso. Lo malo es el exceso. Así que Pablo nos enseña que los diáconos, en primer lugar, no pueden ser deshonestos. En segundo lugar, no pueden tener doble palabra. En tercer lugar, no pueden ser ebrios, deben ser hombres templados. En cuarto lugar, vean el final del verso 8. Pablo nos dice, no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. Este es el requisito que más entiende la iglesia, ¿cierto? Porque, pues obviamente, si va a manejar mi ofrenda, ¿cómo la voy a entregar a un deshonesto? No, entonces Pablo acá nos dice, no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando vimos los requisitos también para los pastores, es que son muy iguales. Vimos que la cláusula no codicioso de ganancias deshonestas, y lo explicaba, indicaba que quien anhela ser pastor deben estar libres del amor al dinero, ¿cierto? Debían estar libres del amor al dinero, igual los diáconos. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:10, la misma carta dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y le hace mucho daño al creyente que lo codicia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. Esos algunos eran creyentes, se extraviaron de la fe y mire lo que les pasó. Fueron traspasados de muchos dolores. Dios trae sobre ellos disciplinas para volverlos al camino de la fe. Dios traerá disciplinas sobre ellos. Por eso les he dicho acá, en cuanto a la economía, que Dios sabe a qué hijo le da dinero, ¿cierto? Y que nosotros sabemos que si a la mayoría no nos ha enriquecido económicamente, es porque sabe que nosotros podemos fácilmente desviarnos de la fe. Podemos creer que ese dinero es para mí y solamente para mí, y olvidarme del avance del reino, de los pobres y demás. En ese sentido, los diáconos, al igual que los pastores, y que todo creyente, no debe tener en ningún momento amor por el dinero. O sea, lo malo que está diciendo Pablo no es el dinero. Pues ¿cómo va a ser malo el dinero? Por allá viniera yo a mitad de camino caminando si no hubiera tenido para pagar un transporte. O sea, ¿cómo vamos a decir que el dinero es malo? No. El malo no es el dinero. Lo malo es cuando yo pongo el dinero por encima de todas las prioridades que Dios me dice que debo poner. Lo malo no es el dinero. Y bendito sea Dios, porque a todos de una u otra manera nos da, conforme a su santa sabiduría, la medida para lo que necesitamos, y gloria al Señor por aquellos a quienes ha disparado económicamente, porque les ha dado emprendimiento, les ha dado don de empresa, les ha dado todo para que ellos sean prosperados. Bendito sea el Señor.
No debe ser codicioso, no debe ser inclinado. O sea, la mayor obsesión del hombre que se acuesta, bueno, mañana cuántos clientes me irán a visitar, cuánto iría a vender mañana, cuánto iría a facturar este mes, y ¡pum!, termina cuando menos piensa. Absorbido por el amor al dinero sin darse cuenta. Termina completamente absorbido por el amor al dinero. Termina haciéndose uno con el dinero. Hacen del dinero lo más importante, es lo que Pablo prohíbe acá. No, el dinero no es lo más importante. Terminan tan dominados que Eclesiastés 5:10 nos advirtió desde el antiguo pacto que el que ama el dinero no se saciará. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Y también esto es vanidad. Hermano, es que Dios nos dice que teniendo sustento, un techo, un abrigo, un alimento, qué bueno para los que pueden tener su casa propia, luchen por tenerla sin caer en ninguna clase de pecado, tener una casa honestamente para que se la dejen a sus muchachos, qué bendición. Pero no se preocupe porque es que ya tengo 20 en el banco y voy por 40. No, si ya tiene 20 y llegan otros 20, recuerde que esos 20 ya son para invertirlos en el reino de Dios. Y si usted no es capaz, si no tiene el corazón de tener un equilibrio entre mi disfrute y el avance del reino de Dios, es mejor que le diga a Dios, para mi economía. Porque usted va a rendir cuentas a Dios. Como prospera la casa suya, como prospera la empresa suya, así debe prosperar ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios. Si no estoy capacitado y yo quiero llegar y decir, oh, qué bueno los que vivieron en el antiguo pacto. Porque es que los del antiguo pacto, ellos estaban bien claritos, que de todo lo que Dios les diera tenían que dar ¿qué? El diezmo. Esto cambió completamente. Porque en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la muerte de Cristo, el diezmo pasa. No como una ley. No, Él no pasa como una ley. Él pasa como un principio. Para que muestres el amor, la gratitud que tú tienes con aquel que te ha dado todo. Tus hijos son de Dios, tu casa es de Dios, tu empresa es de Dios, tu salud es de Dios, tu vida es de Dios, el aire que respiras es de Dios, el agua es de Dios. O sea, ¿qué tienes tú? Yo me siento desnudo completamente delante de Dios. Todo es de Él. Y lo que tú debes orar y yo debo orar es, Señor, hazme un buen administrador de tus bienes. ¿Sí? Solamente hoy hay notarios y hay escrituras, es debido a la delincuencia, debido a que el hombre se depravó, es un ampón. Y si tú no tienes una escritura, se te meten a tu casa y te sacan, aunque a veces ni vale eso. Pero en el nuevo reino no habrán escrituras. Pensé que todos iban a decir amén. Allá no habrán notarios, no habrán notarías, vaya, regístrelo para que demuestre que es suyo. No, en el nuevo reino no. Todos seremos hermanos, lo que significa hermanos y hermanos santos. Así que todo lo que tienes aquí es una vanidad, es un espejismo, porque se te va a acabar. O tú serás quitado de eso el día de tu muerte, y si no tienes la conciencia o a quién dejarlo realmente que lo invierta, otros que no costaron, porque lo dice para en otra parte, otros disfrutarán de tus bienes. No tienes nada. Trabaja, lucha, disfruta y apoya el avance del reino. Estos hombres no podían en ningún momento ser inclinados a esa inclinación natural. Hay que reconocerlo. El ser humano tiene una inclinación natural al dinero. A usted le pagan en la empresa 5 millones y ya está mirando, uy, que me pagaran 7. O sea, hay una inclinación natural, aunque no le falta comida, tiene su techo, tiene todo, pero usted, ¿por qué no me pagan más? Y, o sea, hay una inclinación natural al dinero. Pero luego que fuimos regenerados, Dios nos enseña que los creyentes tenemos tesoros celestiales que amar por encima del dinero. Hay tesoros celestiales que amar por encima del dinero. Los creyentes deben valorar el dinero, claro que sí, pero no amar el dinero. Su propósito nunca debe ser hacerse rico. El propósito primordial del cristiano es hacerse santo.
santo. La voluntad de Dios es que vuestra ¿qué? No es que tengas plata, ¿para qué? Eso va a quedar acá. Él te dará lo que necesitas. Es hacerte santo. Y cuando pruebas la santidad, quisiera quedarme hablando de esto. Todo lo que se desprende de la santidad empiezas a desearlo, a desearlo. Bondad, piedad, misericordia, compasión, humildad, mansedumbre. ¡Oh! Donde los esposos a veces tenemos que decirle a la esposa: amor, maneja tú la platica, porque es que yo soy capaz de tirarla, yo soy capaz de regalarla toda y descuidar mi hogar. Pablo dice: los diáconos no deben ser codiciosos de ganancias fáciles, de dineros turbios, no debe ser codicioso de dinero ajeno. Y esta condición, entonces, sabemos, es primordial para los diáconos, porque ellos tendrán contacto cada 8 días con las ofrendas económicas de la iglesia. Miren qué sabio es, es la sabiduría de Dios dada por el apóstol Pablo. O sea, ¿cómo se va a poder poner un hombre ligero de manos, de aquellos que está contando la plata cuando menos piensa, y son tan lisos que ya está cayendo a otro bolsillo por ahí oculto? ¿Cómo va a ser? Como esos de las cartas que son así de rápidos, y eso, 2 para Dios, 1 para mí, 2 para Dios, 1 para mí. Entonces de Pablo, la sabiduría de Dios está acá. La iglesia debe tener un correcto testimonio de la honradez de ese hombre, de que ese hombre ya ha muerto a la codicia, que ya ha muerto al amor por dinero, que ya ha muerto a la bonanza económica, que ya ha muerto a decir: yo quiero ser rico, yo quiero ser rico, yo quiero tener casa, carro, una finca, yo quiero tener todo eso. No. Él dice: yo vivo feliz y agradecido, porque sin yo merecerlo, mansión gloriosa tengo yo en el cielo. El reino de los cielos le ha sido dado. Por eso tenemos que orar por aquellas iglesias y esos líderes donde hacen pactos, siembras, primicias, y que Dios corrija, Dios en su misericordia y justicia obre en aquellos falsos predicadores del evangelio de la prosperidad, que Dios no les tome en cuenta su pecado y que ellos se arrepientan. Nosotros somos ricos y predicamos la prosperidad a todo pulmón, pero la prosperidad espiritual, mis hermanos, la prosperidad espiritual, sea rico espiritualmente, sea santo, sea humilde, sea manso, sea piadoso, sea bondadoso, sea misericordioso, y usted entra en el círculo de los más ricos de este mundo, porque esa riqueza no dura solo para acá, sino para la eternidad. Haced tesoros en el cielo, no en la tierra. Es lo que nos dice el Señor, y los diáconos están allí y todos nosotros también. Ellos tendrán que recogerlas, contarlas, consignarlas en el banco y luego empezar a sacar del banco para ir haciendo todo esto. Y no puede ser que un hombre que le guste el dinero fácil pueda ser puesto en ese cargo, Decía un expositor del pasado, leo textualmente, abro comillas: de todas estas cualificaciones hay que tomarlas con la reverencia del caso, dado que son ordenanzas de Dios para el orden de su iglesia. Pero esta en especial, punto y coma, no codiciosos de ganancias deshonestas, la iglesia debe tomarlas con gran temor y temblor y examinar muy bien a esos hombres antes de nombrarlos por estos requisitos, porque podemos estar seguros que Judas no fue el último tesorero que, codiciando el dinero fácil, traicionó al Señor con unas monedas de plata, cierro comillas. Yo creo que está todo dicho, ¿cierto? Solamente, hermanos, manejar dinero en efectivo siempre será riesgoso. Si es riesgoso manejar en efectivo el dinerito de uno. Si es riesgoso porque se le va a uno las luces por ahí, se le pueden ir. Por eso le decían, en mi tierra decían, en mis padres, que con dichos campesinos decía: no ponga los huevitos bajo la misma gallina. Póngalos en diferentes, o sea, tenga su platica allí invertidita, tenga por allí en otra cosa, pero no. Y otro dicho que decían es: la platica en efectivo en la casa se convierte en plata de bolsillo, y lo que echas al bolsillo lo gastaste. Es que es un peligro la plata en efectivo, más aún cuando es en efectivo y es plata ajena. Más aún, más peligroso es.
Entonces queda claro, hermanos, que este requisito es muy indispensable, amada iglesia, ustedes que tendrán un día, Dios mediante, que elegir a los próximos diáconos, que no amen las riquezas ilegales. Un diácono no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué hemos visto en este verso 8? Hemos visto los requisitos personales del carácter de ese hombre que anhela el pastorado, ¿cierto? Honesto, sin doblez, no ebrio y no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, en segundo lugar, Pablo nos habla de los requisitos doctrinales para los diáconos. Requisitos doctrinales. Ya dije que esta lista era muy semejante a la de los pastores. En la de los pastores nos dice, no un neófito, ve aquí lo que dice, verso 9, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Recordemos que cuando la Biblia habla de misterio se refiere a una verdad que Dios no ha revelado aún a los hombres, una verdad que Dios ha mantenido oculta, algo que está más allá de todo poder natural de ser conocido, de ser sacado a la luz, algo que el hombre jamás podrá descubrir si Dios no se lo revela. Por favor, vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versos 7 al 10 para que veamos ejemplos. Mas hablamos sabiduría de Dios, miren la palabra, en misterio, la sabiduría oculta, y miren, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían matado a Jesucristo, porque hubieran descubierto que Él era Jesucristo, al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Escuchen esto y pónganle atención. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Pero qué? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Un texto muy mal usado para decir, mire lo que nos espera en el cielo. Muy mal usado, muy mal usado. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la revelación del misterio del Evangelio en el Nuevo Testamento. Noten el verso 10. Esas cosas que ojo no vio ni oído oyó en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, son las que Dios nos reveló en el Nuevo Testamento, dice el apóstol, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y ya el Espíritu fue revelado, fue dado a la iglesia corporativamente o a cada creyente individualmente. El Espíritu Santo le ha traído la revelación del Evangelio. Otro ejemplo, vean Efesios 3 del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el Evangelio del Nuevo Testamento. Misterio que a otras generaciones, ¿cuáles generaciones? Al antiguo pacto, el Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora en el nuevo pacto, ahora en el Nuevo Testamento es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál fue el misterio? ¿Cuál fue ese misterio que salió a la luz por medio del apóstol Pablo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces ahí tenemos nosotros una revelación. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios salvó a algunos gentiles, pero nunca reveló que era que el pueblo gentil, al ser frenado al Israel venir una vez, 2 veces, 3 veces, el dueño de la viña enviar y no hallar frutos, mandar a su hijo que matara a su hijo, dice, entonces le quito la viña, se la alquilo a otros que sí den fruto. ¿Y esos iban a ser quiénes? Los gentiles. Ahora ese misterio le fue completamente revelado, y después de la muerte de Pablo,
Pues nosotros sabemos qué pueblo es el que Dios ha usado para llevar su evangelio a todas las naciones. El pueblo gentil. El pueblo gentil. Entonces, estos son los misterios. El misterio es algo que estuvo oculto. Dios, en su tiempo perfecto, lo trae y lo revela a sus santos apóstoles y profetas. No lo vieron y no lo oyeron en el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros. Es el evangelio. Los diáconos deben tener un amplio conocimiento, un amplio dominio sobre este misterio. O sea, los diáconos deben estar seguros de que realmente Jesucristo es quien la Biblia dice que es. Ellos deben creer todo lo que el Nuevo Testamento nos ha revelado sobre este misterio de Cristo. Sí, ellos deben tener claro, completamente claro, en una aceptación de paz. Pablo dice limpia conciencia, o sea, sana conciencia. Ellos deben entender el misterio de la elección, de la predestinación, del llamamiento eficaz y de la salvación por la sola gracia en Cristo para los gentiles. Veamos otro texto, Romanos 16, 25 al 27. Romanos 16. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de ¿qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, esto nos habla del pacto intratrinitario de redención. Dios lo mantuvo oculto desde antes de crear el mundo. Ya Dios sabía lo que iba a hacer con los gentiles, porque ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer. Miren, el misterio fue revelado por Dios, fue dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe. Y termina con una doxología del apóstol Pablo ante esto: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Amén. Entonces, espero que haya quedado claro qué es un misterio y de cuál es el misterio que Pablo está hablando acá, que ellos, los diáconos, deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Otro ejemplo que veremos prontamente y ya de manera expositiva: el misterio que Pablo describe en el verso 16, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Yo creo que todos pueden responder: el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la piedad manifestada de manera vívida por Dios, que Dios entregue a su santo Hijo para morir por un puñado de malvados pecadores como nosotros. Esa es la revelación del misterio de la piedad. Cristo muere por nosotros, y luego Pablo va a explicar todo lo que pasa con él. ¿Qué deben tener claro los diáconos? ¿Cuál es ese misterio? Bueno, y todo creyente, valga la pena decirlo de una vez. El mensaje del evangelio, Cristo muriendo, encarnándose en la humillación extrema de Cristo en la encarnación, derrama su sangre, muere para salvar a los pecadores solo por gracia. Eso es piedad. Ese es el misterio de la piedad que nos ha sido revelado, y que todo cristiano, no solo los diáconos, deben conocer. Vean cómo lo explica Pablo un poquitico. ¿Qué debe tener claridad el diácono? Que Dios fue manifestado en carne, que Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se encarnó en las entrañas de la bienaventurada Virgen María, la humillación más extrema. Cristo bajó a lo más bajo, Cristo se rebajó a lo más profundo. El creador de los seres humanos entra en un ser creado por él, se deposita en el útero de esa mujer, en medio de todos los líquidos y todo lo demás, tiene un nacimiento vaginal con todo lo que ustedes saben que brota de allí. Es la humillación extrema de Jesús, y el diácono debe estar plenamente convencido. Bueno, y toda la iglesia también debe conocerlo, debe tenerlo. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ya lo estaremos viendo con un poco de calma, Dios mediante, prontamente. Nosotros no fuimos testigos oculares de la encarnación, vida, muerte y resurrección y ascensión de Jesús. A nosotros no nos tocó. Pero por la fe
en la revelación del misterio escrito del Nuevo Testamento, lo creemos. Lo creemos, no lo vimos, pero lo creemos. Firmemente creemos, ese es el misterio de la fe. La fe nos lleva a nosotros a ser radicales. Y por si acaso recuerden que ser radicales no es malo, ser malo es ser fanático. El radical es aquel que es capaz de decir: yo doy mi vida, aunque yo no lo vi. Yo, su pastor Ernesto, es capaz de hacerse matar, de dar la vida diciendo: Cristo resucitó de los muertos. Pero yo no voy a matar a otro porque no crea eso. Eso es lo que hace el fanático. El radical da la vida por la verdad, pero el fanático es capaz de matar a otros porque no creen lo que creen. No, ser radical no es malo. Y nosotros por la fe somos radicales en muchas cosas. Somos radicales contra el pecado, radicales por amor a la santidad. Somos radicales en muchos los cristianos. No lo vimos, pero lo creemos, ¿verdad? Segunda a los Corintios 5:7 dice: por fe andamos y no por vista. Nuestros amados apóstoles y aquellos discípulos, ellos les tocó la era de la fe. Ellos vieron a Jesús, ellos caminaron con Jesús, comieron con Jesús. Pero no te preocupes, que tú vas a hacer lo mismo. Tú también lo vas a ver, tú estarás con Él y comerás con Él. Tú lo vas a ver también. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe viene para la iglesia por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Jesucristo, que traduce el original, no la de Dios. Es lo mismo. ¿Qué parte de este misterio del verso 16 estamos viendo nosotros? Para adelantarme un poquito a lo que diré en el próximo sermón. El avance del reino por el mundo entero. Esa es la parte que nos está tocando ver a nosotros. El evangelio está avanzando por el mundo entero. Nosotros podemos ver y dar testimonio sin ningún merecimiento de ver cómo un pecador, cuando se le predica la palabra, reacciona creyendo en el Señor. El evangelio está siendo creído por el mundo. Lo demás lo creemos solamente por la fe, y debemos hacerlo con una limpia conciencia. Juan Calvino en sus instituciones dice sobre este tema de este pasaje 8 al 13 de los diáconos. Dice Calvino, y abro comillas, en sus instituciones: Pablo deseaba que los diáconos estén bien instruidos en el misterio de la fe, porque aunque ellos no tengan la misión de enseñar, sin embargo, sería excesivamente absurdo desempeñar un puesto público en la iglesia ignorando los puntos esenciales de la fe cristiana, ya que ellos tendrán que dar consuelo e impartir consejos bíblicos a otros creyentes. Cierro comillas. Ese es el comentario que hace Calvino, hizo Calvino hace todos estos años de este pasaje. O sea, un hombre llamado al liderazgo de la iglesia debe conocer y atesorar el misterio revelado del evangelio, que es solo por la fe, pero hacerlo con una limpia conciencia. ¿Qué es una limpia conciencia? Bueno, es tener una conciencia sana, o sea, una conciencia imparcial, una conciencia que no me acusa de estar viviendo de una manera contraria a lo que me enseñan las doctrinas que he recibido por la fe. Mi conciencia no me acusa de yo decir: Dios odia el pecado, yo enseñar y predicar que Dios odia el pecado, que yo creo que realmente el pecado es malo, pero que haya alguien que me diga: usted vive en un pecado continuo. ¿Sí? Que la conciencia, una conciencia santificada no permitiría eso. Que alguien me diga: usted predica que nosotros debemos amarnos entre nosotros. Ya sabemos que no es el predicador, sino la palabra lo dice. Pero va usted cómo vive. Muéstreme el amor, muéstreme la paciencia, muéstreme la humildad. O sea, una conciencia que no me acusa. Los diáconos deben tener una conciencia sana. Lo que son aquí, lo son acá, lo que son en la iglesia, lo que son en la empresa, lo que son en el hogar, ellos son una unidad en Cristo. Ellos son uno en Cristo, como todo creyente debe serlo, como todo creyente debe hacerlo. Esa conciencia no lo acusa para nada. Ellos pueden decir como Pablo ante el concilio, en Hechos 3:21, miren lo que dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo con toda buena conciencia
He vivido. Yo creo que el texto aquí sí me quedó mal, ¿o qué? Bueno, yo sé que está en Hechos me disculpan ahí. Él está ante el concilio y está diciendo: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Así debemos ser todos los cristianos y así deben ser los diáconos. Su conciencia no los acusa de absolutamente nada, nada. Ellos están seguros de lo que están diciendo y de cómo están viviendo. Y seguro que Pablo tenía en mente a los maestros del error de Éfeso que estudiamos hace meses en el capítulo 1, verso 19. La caída de esos líderes se dio porque ignoraron su conciencia. Vean verso 19. Manteniendo la fe, las dos cosas que tenemos aquí, fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Por qué naufragaron los falsos maestros de Éfeso? Ellos habían sido instruidos por Pablo, conocían el evangelio, pero por buscar fama, reconocimiento y aplausos, cayeron en la vana palabrería, en las fábulas y se apartaron de la verdad. No hicieron caso a su conciencia que les decía: estás equivocado, conoces la verdad, esa no es la verdad, vuelve al camino, y terminaron cayendo de la fe. Pablo está diciendo: los diáconos no. Los diáconos, como todo cristiano, luchan cada día por ajustar sus vidas a la palabra de Dios. Ellos viven y hablan conforme a la doctrina que creen. Ellos tienen una conciencia ajustada al evangelio revelado en el Nuevo Testamento. Ellos comprenden que Dios ya habló y que ellos solamente son los medios para transmitir esa enseñanza a quien pida cuentas de su fe o a aquellos a quienes tengan que asesorar o aconsejar. Tienen una conciencia sana que no los acusa de hipócritas ni ante Dios ni ante los hombres. No son perfectos, pero Pablo dice en el verso 10, sí tienen que ser irreprensibles, hermanos, irreprensibles. En el verso 10 lo vamos a ver. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces se ejercen el diaconado si son irreprensibles. Hasta aquí, ¿qué hemos visto, hermanos? Los requisitos personales, ¿cuáles son? Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y el requisito doctrinal: ellos deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Ellos deben abrazar las doctrinas que la iglesia cree. Ellos deben abrazar la confesión de fe de principio a fin. Ellos deben aceptar las doctrinas de la iglesia bautista reformada, la gracia de Dios. No puede ponerse un diácono que tenga interpretaciones o desviaciones personales de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Dios mediante, el próximo mensaje estaremos concluyendo esta serie de los requisitos. Por ahora recordemos algunas cosas. Recordemos que al igual que los pastores, los diáconos deben ser sometidos a prueba por la iglesia y ser hallados irreprensibles conforme al estándar de estos requisitos. Recuerden, amados hermanos, el día que a ustedes les toque elegir sus diáconos, votar sus diáconos, ustedes no se van a inclinar porque es que predica muy bueno, así sea el mejor predicador. Si no cumple estos requisitos, no califica para diácono. Él primero tiene que mostrar delante del pueblo de Dios aquellas virtudes que Dios le ha dado como diácono. Él puede ser el mejor amigo, el hermano más sociable, él puede ser todo lo que ustedes quieran, pero si no encaja dentro de estos requisitos que estamos viendo, no de manera perfecta, recuerden, pero si no encaja, si su perfil no se acomoda a estos requisitos, no calificará para diácono. Vamos a orar mucho, hermanos, vamos a orar mucho, a pedirle a Dios que cuando llegue el momento de elegir un diácono o un pastor, nosotros por su santa palabra, aplicándola, podamos estar convencidos que estamos poniendo los ojos en el mismo hombre que Dios puso para dirigir a su pueblo. Este es un tema demasiado importante para Dios. Dios sabe la importancia que tiene que un hombre esté al frente de su pueblo.
Dios sabe la importancia que tiene su pueblo. Dios sabe la importancia de su iglesia. Dios sabe qué vale la iglesia para Él. Y Dios quiere que esos hombres que llegan allí estén unidos en un mismo pensamiento con Él. Que estén ajustados a la voluntad de Dios. Y la iglesia, la membresía, tiene la responsabilidad de serla usada por el Señor para elegirlos. El pastor o los diáconos ya ordenados no pueden ordenar un diácono más o un pastor sin la membresía. La membresía es la responsable de escoger a su pastor y de escoger a sus diáconos. Es la membresía. Los pastores y diáconos ya ordenados solamente podemos proponerlos. Solamente podemos proponerlos. Con decirles una cosa, así yo fuera a votar por él, mi voto sería 1, en este momento más o menos contra 80 y tantos. O sea que está en las manos de la iglesia el elegir a sus pastores y a sus diáconos, elegir a sus líderes. Hermano, hermana, tal vez te has preguntado, pero pastor, yo no soy diácono ni voy a ser una mujer diácono, no. ¿Qué tanto tiene que ver este estudio con nosotros? Bueno, se los he dicho y se los repito. Estos requisitos no son solo para diáconos como lo han escuchado, son para toda la iglesia, son virtudes santas que todos debemos poseer como marcas de ser hijos de Dios. Todos los verdaderos creyentes de este salón deben ser honestos, ¿o no? Todo creyente debe ser honesto, transparente. Haber muerto a las codicias, a la pasión, al amor por el dinero. Debe ser honesto. Aquí no debe haber nadie en este salón comprando chance, lotería y juegos de azar. No. Incluso si llega alguien del trabajo, es que estoy rifando unas cositas, mira la boletica, te colaboro con los 10,000, déjalo así. Y luego ni pregunte el número, porque es tan perverso el corazón que apenas te cuentan que cayó, dice, pero es que yo la pagué. No. Es que hemos literalmente muerto. Es muerto a eso. Es muerto. Debemos ser honestos y no codiciosos de ganancias deshonestas. Todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Si Dios quisiera darnos plata, nos la hubiera dado honradamente. Ya fuéramos ricos hoy. Ya fuéramos ricos. Dios es el que sabe lo que necesitamos y descansamos en Él y lo alabamos. Todos debemos ser de una sola palabra, ¿o no? Todos debemos amoldarnos a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque lo que es de más no proviene del bien. Todos debemos evitar la embriaguez, ¿o no? Todos. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, o sea, pérdida de control. Antes bien sed llenos, o sea, controlados, dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos ser los cristianos. Sabemos que ya el Espíritu Santo está completo en nosotros, pero no es por demás que nosotros siempre pidamos en nuestra oración referente al Espíritu, Padre, dame una llenura total de tu Espíritu, una llenura total. Como Él es santo, Señor, yo quiero ser santo como Él. Como Él odia el pecado, entonces su santidad impregnada en mí me llevará a odiarme a mí mismo en primer lugar y odiar mi perverso pecado. Pero si no oran al Espíritu Santo, si no le piden una llenura completa. No, porque es que el Espíritu Santo de pronto ese sí me hace ver el pecado y están ahí acunaditos con el pecado. No, hermanos, todos debemos ser guiados por el Espíritu Santo, no por una copa de vino, no. Y todos debemos conocer, importantísimo esto, y guardar con limpia conciencia las doctrinas fundamentales de la fe reformada. Amén. Por eso acá cuando terminan la confesión de fe, yo les digo, tómese un tiempo para pensar si se va a ser miembro o no, porque usted no se puede hacer miembro de la iglesia con una desviación doctrinal que llegue a afectar las doctrinas fundamentales de la fe. Si su inclinación es algo secundario, lo llevamos en amor, pero las doctrinas fundamentales las debemos abrazar todos como uno solo. Todos los cristianos debemos creer solo por la fe y atesorar con limpia conciencia los misterios que han sido revelados en el Evangelio de Jesucristo, solo por la fe. Vuelvo a repetirles, a nosotros nos tocó la era de la fe, no de la vista. Por eso Hebreos 11:1 nos da la promesa.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, lo que no vemos hoy, nosotros sabemos que existe por la fe y un día lo veremos. Nosotros también un día estaremos en la era eterna de la vista. Amén. En la era eterna de la vista. Eternamente veremos al Señor y veremos las maravillas que Él ha preparado para los que le aman. Un día estaremos con el Señor, iremos al cielo, veremos cara a cara al Señor. Ese es el máximo anhelo de todo creyente. Y veremos al Señor y a todos los santos con Él. Pero mientras llega ese día, mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Persevera, persevera, mi hermano. Persevera, persevera cada día en amoldarte más a lo que dice la palabra de Dios. Persevera, persevera cada vez en parecerte más y más a ese hombre que describe la Biblia, que son los hijos de Dios. Persevera, persevera, mi hermano, para que esas virtudes de Dios se vean más en ti. Persevera, mi hermana, persevera, persevera, para que un día, el mejor día del cristiano, el día más dichoso del verdadero cristiano, ¿que es cuál? El día de mi muerte. Ese es el día más feliz, porque solo ese día yo dejaré de pecar. Solo ese día tendré que dejar de decirle, podré decirle al Señor, no volveré a pecar. ¡Qué alegría, qué alegría! Llévame ya, llévame ya. Pero mientras llega ese día, hermano, persevera. Persevera, no te canses de ser cristiano, mi hermana, mi hermana. No te canses de glorificar a Cristo con tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en la calle, donde quiera que estés, y de manera muy especial en medio de los santos. Mientras llega ese día, recuerda que la iglesia bíblica no es una iglesia perfecta. A causa de nuestro pecado remanente es una iglesia imperfecta. Nosotros somos los causantes de que la iglesia no sea perfecta aquí en la tierra. Somos nosotros mismos. Estas piedras vivas todavía queman. Estas piedras vivas todavía tienen por allá algunos tizones que los hacen ver negras, oscuras. Estas piedras vivas todavía, en vez de producir aquellas cosas que Dios nos manda, el calor cristiano, el afecto, el amor, todavía herimos a nuestros hermanos, todavía despreciamos a nuestros hermanos. La iglesia es imperfecta en este mundo a causa de nuestra imperfección. Pero lucha por mejorar tus imperfecciones de acuerdo a la Biblia. Tú cuentas con el amor y la gracia de Dios para hacerlo. Lucha, 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 lucha como aquel que luchó sudando sangre, pero no decayó. Él no se cansó a mitad de camino y dijo, yo no voy a morir por esos malagradecidos que un día van a vivir de una manera que contradice mi pasión y mi muerte. Yo me canso, yo me voy por otro lado. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué esperanza habría si Cristo se hubiera cansado de nosotros? Oh, no te canses de ser cristiano, no te canses de amar la santidad, no te canses de amar a tu Señor y Salvador, no te canses de amar a los santos que Dios ha puesto a tu alrededor. Recuerda que si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador y te has consagrado a Él, todos tus faltantes están resueltos en Cristo. Todos tus faltantes están resueltos en Cristo. Tienes problemas con la mentira, con la honestidad, tienes problemas con el licor, tienes problemas con la codicia, tienes problemas con la doctrina. Confía en el Señor y lucha por mejorar. Lucha por mejorar. Tus faltantes, todos los tenemos, han sido resueltos en Cristo. Para Dios, aunque sabemos nosotros que humanamente somos imperfectos, para Dios espiritualmente en Cristo ya estamos completos. Dios no nos ve como pecadores, Dios no nos ve como mentirosos, Dios no nos ve como deshonestos, Dios no nos ve como codiciosos, Dios no nos ve como borrachos, Dios nos ve santos y justos. La manta blanca y pura de la justicia de Dios ha sido colocada sobre su pueblo, y así ve Dios a la iglesia, y así debo verla y así debo tratarla. Vean la promesa de Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y vosotros, la iglesia, estáis
completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Qué gran consuelo en medio de nuestras aflicciones, tristezas, penas, enfermedades, situaciones económicas. Qué gran consuelo saber que aunque me falta de todo en este mundo, en el cielo no me faltará nada. Ya Cristo lo ganó para nosotros, mis hermanos. A los amigos, amigo, eres un hombre dado al licor, eres codicioso de ganancias deshonestas, desconoces los mandamientos de Dios. Amigo, eso tiene solución. Eso se llama pecado. Pecado. Y Dios ha puesto la solución perfecta para tu pecado, amigo o amiga. Se llama Jesucristo crucificado. Amigo, para ser libre no solo de esos pecados, de dejar de practicarlos aquí, sino de la condenación que causan esos pecados, solo tienes que arrepentirte delante de Dios, confesarle tus pecados y pedirle a Cristo que te salve. Si tú lo haces, Él ha prometido que al que Él viene arrepentido, Él no le echa fuera. Amigo, ven a Cristo, recíbelo como Señor y Salvador. Él te hará libre de cualquier atadura, de cualquier vicio, de cualquier pecado, salvará tu alma y entonces un día tú serás añadido al pueblo de los santos. Ven a Cristo, amigo, y sé salvo de la ira venidera. Vamos a orar. Amado Padre, Señor y Salvador, Dios Todopoderoso, gracias te damos por pasearte en medio de tu pueblo. Gracias por bajar del cielo, hacer lo que hiciste a través de Cristo. Después de Cristo ser glorificado, dejar tu Espíritu Santo aquí, tu vicario, tu representante, tu presencia activa con nosotros, para continuar, Señor, tu proceso de perfección de una gente imperfecta. Gracias por este misterio bendito de los puestos aparte, que es la iglesia. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu salvación, por tu Espíritu Santo, por darnos la seguridad, Señor, de que al que ha creído en Cristo de todo corazón y está viviendo y mostrando sus frutos, para él no hay ninguna condenación, ninguna. Gracias por la Biblia, Señor, en nuestro idioma. Qué bendición poder tener la Biblia en nuestro idioma, Señor. Poder leer tus instrucciones, tu manual diariamente para nuestras vidas. Y gracias por este misterio de la iglesia y gracias por este pedacito de cielo aquí en Bello, Señor. Gracias, Padre, porque cada domingo, cada miércoles nos convocas para hablarnos, para tratar con nosotros, para pulir nuestras conductas temporales en este mundo y perfeccionar las virtudes eternas de aquellos que exclusivamente han sido sellados con tu Espíritu Santo y llamados para siempre hijos de Dios. Gracias te damos, Padre, por esta enseñanza que estamos viendo y nos hace ver lo importante que es para ti el gobierno de una iglesia. Gracias te damos por ponernos en una iglesia bíblica, Señor. Gracias, Señor, por sacarnos de todos esos errores de la iglesia contemporánea tradicional. Gracias por sacarnos de todos estos errores de nuestros amados, Señor, porque sabemos que allí hay muy buenos amados hermanos en este carismatismo liberal que ha degenerado tanto tu palabra, Señor. Gracias por librarnos, gracias por sacarnos de allí a quienes pasamos por allí, gracias por volvernos a llamar, despertar y hacernos entender que ya tú hablaste y que ya dijiste lo que era necesario para tu iglesia y que la iglesia que quiere ser una iglesia del Señor ni le pone ni le quita tu palabra. Gracias por darnos, Señor, la dicha de estar en una iglesia reformada. Gracias por las doctrinas que nos has dado y gracias por darnos la dicha de tener una iglesia establecida sobre los fundamentos apostólicos. Gracias, Señor, por tener una iglesia con sus pastores ordenados por la iglesia, aprobados por la iglesia, sus diáconos aprobados por la iglesia y una membresía aprobada por la misma iglesia. Esas son las tres marcas en cuanto al gobierno primordial de una iglesia: sus pastores, sus diáconos y su membresía. Continúa, por favor, bendiciendo tu iglesia. Te la encomiendo, Señor, solo tú la puedes cuidar. Solo tú sabes, Señor, lo que pasa en cada uno de ellos, cómo están viviendo sus vidas por fuera de este salón. Y yo te pido que los recojas hacia tu palabra,
que en tu gracia infinita les hagas entender cuál fue el propósito fundamental por el cual los salvaste y que ellos en obediencia vengan a ti arrepentidos, Señor. Danos una verdadera unidad doctrinal en esta iglesia, te lo suplico, Señor. Bendice también a aquellas personas, Padre, que están luchando con algunos de estos temas de pecados que estuvimos viendo hoy. Bendícelos, ayúdalos. Si ellos realmente de todo corazón vienen a ti, Señor, yo sé que tú eres bueno y tienes el poder para liberarlos. Ayúdalos, oh Padre, por las personas nuevas que vinieron, que no son cristianos. Ayúdalos a entender que si hubiera una posibilidad de salvarse por fuera de Cristo, Cristo habría muerto en vano. Que Cristo murió para ser el único camino que lleva a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Salva a las personas que hayas traído, sálvalas de su propia condenación. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.